Hola amantes del juego, bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Reducido y sin duda es un episodio bastante especial, pues estaré como siempre junto a mi queridísimo Noriel Miguel dando cobertura a lo que es la previa de la final de Champions, final que enfrentará al Inter de Simone Inzaghi, un Inter de Milán que viene buscando revancha tras haber caído en Estambul frente al Manchester City de Pep Guardiola en aquel grandioso partido y por otra parte el PSG de Luis Enrique, este joven proyecto que está tan cerca como lo estuvo hace unos años bajo las órdenes de Thomas Tuchel de hacerse con su primera orejona. Sin duda un grandísimo partidazo que tendremos el placer de vivir este próximo sábado y qué mejor compañía que Nori para intentar hacer una previa de este partido que sin dudas, bueno, nos tiene ya todos con los pelos de punta y todavía faltan varias horas para que comience Nori. Un fuerte abrazo amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está ese feeling con esta final de Champions? Hola, Monchi, un saludo para ti, un saludo para todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Y la verdad que muchas ganas de que llegue mañana el horario del partido. Bueno, mañana no, perdón, el sábado. El horario del partido que estamos grabando el jueves en la noche. Y la verdad que como tú dices, ¿no? Dos equipos que la final anterior que jugaron la terminaron perdiendo, así que uno de los dos va a romper esa mini racha negativa que llegan en finales de Champions y se va a terminar coronando, ¿no? Como decía, ¿no? Dos equipos muy, muy ricos de analizar y muy ricos sobre todo de disfrutar también. Te veo hoy con la camisa de Chelsea. Imagino que es un guiño a la Conference League que estuvo consiguiendo el equipo de Enzo Maresca. Hoy no estaremos hablando sobre ello, pero bueno, ya que traes la camiseta, ¿qué te pareció esta Conference League de Chelsea, Dinori? No, la verdad que no, la conference no la seguí prácticamente, ¿no? El partido del Chelsea lo vi, yo creo que estuvieron bastante bien, sobre todo en el segundo tiempo, creo que al final terminaron imponiéndose, perdón, por un tema de calidad individual y también yo creo que de fondo físico, ¿no? Yo creo que al final el equipo estuvo mucho más fresco que el Betis en la final y bueno, la camiseta más que un guiño es que recién terminé de grabar aquí, pues salgo a jugar fútbol y bueno, es una de las camisetas que suelo usar bastante para jugar fútbol, sobre todo cuando me exigen que vaya de blanco. Mejor ir de blanco con el Chelsea que ir de blanco con otros equipos, ¿no? Sobre todo por mis gustos personales que sabes que tengo eh, mi cariño sobre todo al Fútbol Club Barcelona. Voy a pasar ese tema para no comprometerte aún más y porque tenemos muchísimo que debatir sobre el No, no, partido de Media Inter. lo bueno es que nunca ha gustado, ¿no? Pero más allá de eso, tú sabes que siempre he sido también muy admirador también del juego de Madrid, ¿no? Sobre todo del juego de Madrid de los últimos años. Y hablando en Madrid, sin dudas, Nori, vamos a tener que traer próximamente algún episodio dedicado al fichaje reciente de Carlo Ancelotti por la selección brasileña y también, bueno, el movimiento de Xavi Alonso hacia el Real Madrid. Pero sin dilatar más esta introducción, vamos a caer de lleno en lo que nos tiene a todos en estado de vela. Se nos acerca una final de la Champions y sin dudas es uno de los partidos más especiales del año. Esta temporada enfrentará a dos grandísimos equipos, un PSG que sobre todo durante todo el trayecto del 2025 se ha convertido en uno de los equipos más ricos a la hora de disfrutarlos dentro de Europa. Y por otra parte un Inter de Milán que trae un proyecto tremendo dentro de una liga italiana como un calcio con todas las revoluciones tácticas que está teniendo, pero un Inter de Milán que hasta cierto punto podemos decir que llega tocado de orgullo por ceder por bueno, la consecución del Napoli dentro de ese título liguero y quizás el equipo puede llegar un poco tocado, pero a la vez puede ser un plus el enfrentarse hasta cierto punto a este partido tan especial que puede terminar siendo, después de algunos años, mirando con retrospectiva, el partido más especial de la carrera de varios de los jugadores de esta plantilla. Sin dilatar más el asunto nuevamente, Nori, vamos a caer de lleno ya en lo que puede ser el transcurso del partido. Y es que el Inter, por su parte, viene de eliminar a un Barcelona en una eliminatoria bellísima, tanto en los partidos de ida como vuelta. Quizás estos partidos también nos dejaron algunas pistas acerca de lo que puede terminar siendo la final. Algo que a mí me interesa muchísimo hasta cierto punto es cómo el Inter será capaz de
en su presión alta o en situaciones incluso de bloque alto, ¿cómo será capaz de, de gestionar la movilidad que tienen los atacantes del PSG? Unos atacantes del PSG que están en constante permutas de posiciones, eh, con Kifra Kvaratskhelia, o como se pronuncia bien su nombre, la propia presencia de Dembélé y Doué o Barcola, depende de que termine jugando, o cualquier otro atacante. Sin duda me parece un reto bastante bonito a la hora de ver, sobre todo por los comportamientos que termina teniendo este Inter de Milán. Sé que ha seguido también de cerca en lo que viene siendo el PSG y quisiera que sobre todo en este tipo de situaciones me des tu apreciación, sobre todo, bueno, sabiendo que seguiste aún más a lo que viene siendo este PSG de Luis Enrique en los últimos partidos de Champions. Sí, Monchi, a ver, yo creo que son dos equipos que tienen un encaje bastante curioso entre sí, ¿no? Tú comentabas lo de la eliminatoria incluyendo objetivos macros bastante similares a los PSG, ¿no? A la hora de, tú sabes, intentar ser dominantes con balón, intentar presionar alto, intentar controlar los ritmos de juego, ser agresivos, ser verticales y cosas así. Yo creo que la fórmula para conseguir esta, estos objetivos, ¿no? Estos objetivos más magros son, son bastante distintos entre Barcelona y PSG, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un aspecto que a mí me parece fundamental y es el tema de cuidar la pérdida, ¿no? De protegerse a la pérdida, ¿no? En eso el PSG me parece que es muchísimo más cauteloso que el Barcelona, que era un equipo que tomaba muchísimo más riesgos en el campo rival, sobre todo para mí, que que desde la llegada de Flick se ha convertido en el equipo que más recursos tienes a la hora de atacar el área, ¿no? Y al tú tener recursos para atacar el área, de pisar el área de distintas maneras, con varios jugadores y demás, eh, muchas veces terminas desprotegiendo otras zonas, ¿no? Las zonas tras pérdidas, porque como quiera que sea, ¿no? Al final, si utilizas más jugadores para una cosa que para otra, quizás eh, lo vas a echar falta en esa otra cosa, ¿no? Que es lo que hace el PSG muchas veces. El PSG muchas veces en zonas de generación son bastante simples, por así llamarlo, ¿no? Sabedor Luis Enrique de que tanto Kvaratskhelia como Dembélé como Luego, que termina jugando de sus atacantes, son jugadores que tienen muy buen uno contra uno, que muchas veces tienen muy buen uno contra dos, que muchas veces tienen muy buen uno contra tres, son jugadores muy desequilibrantes en lo individual y quizás gracias a esto Luis Enrique entiende que no necesita esa sobrepoblación del área porque sus jugadores son capaces de generarse por sí solos ese tipo de jugadas en zona de finalización, ¿no? Y esa no utilización de jugadores extras a la hora de pisar el área la utilizan muy bien y compensa muy bien a la hora de proteger la pérdida, ¿no? Es un equipo que, sobre todo, a mí me parece que tiene muy claro cómo proteger la pérdida y en eso que te hablaba de encaje, se va a enfrentar a un equipo que para mí es uno de los que más daño hace en esas situaciones de transición, ¿no? Tras robo, un equipo, el Inter de Inzaghi es un equipo que tiene muchísimo recursos y tiene esa capacidad de siempre encontrar el pase extra, siempre encontrar el jugador que está libre, ese jugador que puede rajar la presión y al Barça hizo muchísimo daño eh, saliendo en transición, ¿no? Más allá de que, bueno, que al final, el resultado final estuvo marcado por detalles y la balanza se pudo declinar para cualquiera de los dos lados, pero ya te digo, son encajes que sobre el papel me resultan muy curiosos porque las fortalezas de uno y las debilidades de otro como que terminan encajando y hace un bonito partido. Y comentabas acerca de ambos equipos y creo que tanto Inter como PSG comparten que ambos cuentan bajo palos con dos de los mejores arqueros de esta edición de la Champions. Dos arqueros que han sido totalmente decisivos y que han llevado victorias para su lado. Sin dudas, este también es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo por lo que representan y más en esta clase de partidos. Y quisiera comentarte, Nori, cuando hablabas específicamente acerca de los riesgos que puede llegar a tener ante la pérdida de un equipo como lo es el propio Inter de Milán. Y, por ejemplo, en las situaciones en las cuales Bastoni conecta, por poner un ejemplo, Bastoni conecta con su carrilero y termina lanzando esas carreras digamos, ganar metros, para incorporarse a los ataques. Son situaciones que, por una parte, el equipo queda un poco
indefenso, entre comillas, porque al final el contar con línea de 5 siempre te da hasta cierto punto el tener esa bala extra en esa última línea, pero a la vez es un mecanismo que si, o una situación de juego, mejor dicho, que si es bien utilizada, te termina rajando, sobre todo porque terminas fijando a impares que tienen que ir sobre ti, o terminas fijando a jugadores para que otros se liberen y es una situación que yo creo que puede ser bastante determinante porque es algo bastante habitual en este Inter. ¿Cómo crees que puedan darse también estas ciertas situaciones, sobre todo viendo que una forma de corregir es con el atacante persiguiendo esa carrera, pero requiere muchísimo, muchísimo hasta cierto punto disciplina en ese aspecto sin balón? No, vamos, yo creo que sobre todo que el Inter es un equipo que tiene muy, como decía anteriormente, ¿no? Tiene muy claro cómo encontrar ese pase extra, ¿no? Y sobre todo, yo creo que también viene dado porque a jugar en Italia el contexto le ha exigido también esa flexibilidad, esa interpretación de los espacios, de esa interpretación de ese jugador libre extra que le exige las defensas al hombre, a las defensas por par que suelen existir en Italia, ¿no? Y es un equipo que tiene esa flexibilidad el propio Bastoni como central externo por izquierda muchas veces, quizás da ese primer pase, pero no se queda quieto, va a tirar una pared, a romper en zonas intermedias, o si no, desciende uno de los puntos, aparece en una zona donde quizás el central ya a su espalda ya no quiera perseguirlo, o muchas veces también termina rotando con Chalanoglu, que es el pivote, se mete entre centrales, y hay una cierta cantidad de movimientos que se van dando para encontrar ese jugador extra en medio, porque ya te digo, sobre todo, a mí si me dices que te lo defina con una palabra, es imprevisibilidad, ¿no? En ese tipo de situaciones, ¿no? Y también que es un equipo también muy práctico, ¿no? Que sabe detectar en esos momentos en que debe arriesgar y en esos momentos en que quizás esa aparición extra de ese jugador extra que te vengo comentando no se va a dar y tienen también recursos para saber interpretar eso y luego buscar otra fórmula como es el juego directo, ¿no? Sobre todo muchas veces con Dumfries que lo lanzan muy alto y en el juego directo es un jugador muy potente, bueno, que va a tener eh, una pareja de baile bastante interesante en Nuno en ese sentido, pero es un recurso que tiene mucho el Inter, también sale la conexión tanto con Lautaro como con Turán, que lo hacen muy bien, ¿no? Y sobre todo esa mezcla que hacen de un delantero de 100, ahora a dar un apoyo para jugador de cara, el otro punto ya está rompiendo, esa situación de tercero o cuarto hombre, ¿no? Como se suele llamar, pero que la hacen de manera muy, muy sincronizada y que ya te digo, ¿no? Sobre todo tienen esa capacidad que es lo que más le admiro de siempre encontrar esa salida, ¿no? Siempre encontrar ese jugador que nadie se espera, que está ahí, encontrarlo y saber interpretar qué jugador es, ¿no? Porque tampoco es ir dos, tres jugadores a la misma zona, ¿no? Un equipo muy, muy flexible y sobre todo muy conocedor de su modo de juego. En estas secuencias de juego que comentabas, sin dudas Lautaro influyendo en esos apoyos, termina facilitando que muchísimas veces estos mediocampistas del Inter queden totalmente de cara, terminen recibiendo de cara tanto para lanzar hacia los carrileros que se proyectan a una velocidad tremenda, como para ellos mismos terminar conduciendo e ir incorporando figuras. Y es que este Inter cuenta, bueno, con la capacidad de darle alas a sus carrileros para que se sumen los propios centrales también desde el propio armado del equipo en el que algunas ocasiones suben una altura para terminar fijando y liberar a otros los mediocampistas o la propia inclusión de uno de los mediocampistas como Charanoglu, por ejemplo, o el propio Varela como se vio frente al Barcelona de cara, incorporándose a esa primera línea de armado de juego, te permiten tener desde esos primeros pases a jugadores que pueden llegar a ser bastante finos desde lo que es ese pase de mediana e incluso larga distancia. Y con dos delanteros que mencionabas, como lo son Turán y Lautaro, van a ser sin dudas una prueba tremenda para la última línea del PSG, porque es vivir, por así decirlo, constantemente en la cuerda floja. Voy, pero evito que no se me giren, que no logren dejar de caer y me lancen a esos espacios, simplemente opto por otro tipo de defensa, por así decirlo, achicando espacios entre líneas y demás, en las cuales, digamos, esos espacios no lleguen
a existir, entre comillas, del todo. No, y sobre todo, Mochi, yo creo que también, sobre todo también el Inter tiene una ventaja que es como me mencionaste ahorita, ¿no? La utilización de su portero también en salida de balón, ¿no? No solo por lo que ha parado, sino también lo que significa Jan Sommer en salida de balón, ¿no? Que cuando recordemos que la Champions pasada en la que llegan a la final fue con Onana en la portería, y sobre todo también se destacaba por eso, ¿no? Más allá del buen pie, sobre todo yo creo que son porteros ágiles, ¿no? A porteros que tienen esa capacidad de controlar orientado, jugar rápido, de amagar para el que van por un lado y para otro, y como te comentaba, ¿no? Con esa flexibilidad que tiene el Inter de soltar de un central y ponerlo como medio centro, de que el medio centro baje, de que el interior se lateralice, esa flexibilidad que el equipo absorbe o tiene ya, digamos que reconocía de manera natural cada uno de sus jugadores, le requiere un portero que tenga esa agilidad, sobre todo para encontrar esa pequeña ventaja que ellos interpretan en un momento y que quizás, como el fútbol es un deporte de microsegundos, quizás si no la encuentran en ese pequeño momento, en ese segundo de juego, quizás ya la pierden, ¿no? Entonces, la utilización sobre todo de Jan Sommer me parece que es clave también en esos inicios de juego del Inter de Milán. Sin duda, jugar con carrileros termina siendo una disposición que puede llegar, según qué momento, a generar ciertas dudas, sobre todo a los laterales o a esos jugadores que se carguen en ir a saltar hacia el carril externo dentro del Paris Saint-Germain. No es lo mismo un extremo que está fijando hasta cierto punto, en cierta altura, que su par va a saber que los trayectos a recorrer van a ser, digamos, un poco más pequeños. Ya cuando los carrileros llegan a situarse en estas zonas grises, por así decirlo, que no es ni muy profundo, pero tampoco muy bajo, genera una grandísima toma, que tengan muy buena toma de decisión por parte de esos laterales, llamémosle si son los encargados de ir sobre ellos, o el jugador que sea. En caso de que sean los laterales, hasta cierto punto el timing para saber cuándo ir con el balón viajando, evitar ser superado y demás, pueden ser hasta cierto punto también uno de los duelos que nos pueda terminar regalando este partido. Y como decías ahorita, los carrileros con sus proyecciones, que es algo que tiene muy trabajado este Inter, se vuelve algo difícil de defender, por así llamarlo. Pero también me atrevería a decir que esa propia disposición en el aspecto sin balón provoca que los propios carrileros de este Inter, una vez están presionando, tengan que realizar ellos en algunas ocasiones estos trayectos. Y comentabas hace unos pocos días una situación en la cual Kifira Kvaratskhelia terminaba recibiendo ese pase fuera a fuera, prácticamente de espaldas, en una situación que termina siendo bastante incómoda o hasta cierto punto poco deseable dentro de muchas de las secuencias de pase de los equipos, ya que el extremo no llega en las mejores condiciones. Pensando sobre todo en que si dentro del plan de partido los carrileros terminan saltando, digamos, hacia una de estas primeras alturas, este tipo de pases puede terminar siendo otra de las claves dentro de este PSG, ya no solo como un arma, como un recurso a la hora de terminar batiendo una presión, sino también como una propia arma que puedan utilizar en repetidas ocasiones y pueda terminar metiéndole el miedo al cuerpo a lo que es la estructura del Inter. No somos adivinos, no sabemos cuál va a ser la disposición, cómo va a ser el parado táctico ni demás, pero ¿qué más puedes opinar acerca de esta situación? Sobre todo porque los otros días comentabas en Twitter las impresiones tan positivas que te dejaba el extremo georgiano. No, sí, Monchi, sobre todo por un tema que le ofrece muchísima seguridad al PSG en salida de balón, ¿no? Porque cuando el equipo muchas veces está bajo, termina con ese recurso de ese base vertical de lateral en uno que es lateral bajo a extremo, que en este caso para Basquelia, y es una jugada que muchas veces termina desobando, ¿no? Porque sobre todo es georgiano, tiene muy buena protección de balón en ese tipo de situaciones, típica de un delantero, por ejemplo, Lukaku, por ejemplo, ¿no? Un jugador que tiene esa capacidad de retener el balón en ese tipo de situaciones, muchas veces termina sobre todo provocando muchísimas faltas, ¿no? Que quizás no son jugadas que terminen en peligro, o quizás no son jugadas que terminan en peligro, pero son jugadas que desahogan muchísimo y que le hacen al PSG ganar metros y que sobre todo también termina frustrando a las versiones rivales, ¿no? Porque
cuando te pasa 3, 4 veces seguidas, como que para ti como equipo sin balón, que estás presionando muy bien, por dentro piensas, no, estoy haciendo todo prácticamente bien, al final no me están superando, pero mi esfuerzo no se ve, no ve la recompensa quizás necesaria, ¿no? Por todo lo bien que lo estoy haciendo, ¿no? Lo que comentaba también el tema de la utilización de los, de los carrileros también y cómo podía encajar con el PSG. Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque sobre todo el PSG es un equipo que le gusta construir con laterales bajos, sobre todo un lateral bajo, que es el caso de Nuno por izquierda, porque por derecha Hakimi es más flexible, lo mismo que puede ser el lateral bajo, que puede aparecer en zona entre líneas, que puede ganar un poquito más altura, es decir, jugadores que tienen un mayor rango de interpretación que lo que tiene en uno en cuanto a su rol dentro del equipo, ¿no? En cuanto a su rol dentro del PSG. Pero ese tipo de situaciones, sobre todo, ellos lo encuentran muy bien ese pase de lateral bajo a ese llamado pasillo de punta, ¿no? Que es sobre el, sobre el delantero, ¿no? Pero en este caso no es delantero, en este caso es Dembélé, que es falso 9, que curiosamente siempre se lo asocia a un jugador que toma malas decisiones, un jugador que no tiene, digamos, que esa inteligencia táctica requerida para la élite, pero curiosamente también me parece que está haciendo una ventaja táctica tremenda, ¿no? Sobre todo apareciendo en esa zona donde nadie se lo espera, ¿no? Y, y algo que hace mucho y muy bien también el PSG también en ese tipo de situaciones, que mete los extremos entre intervalos, entre los laterales y los centrales, para terminar fijando, ¿no? Para que ningún central tenga fácil ir a perseguir a Dembélé en defensas al hombre, que es lo que más estamos viendo últimamente, ¿no? Pero ya te digo, al ser un jugador contra una línea de tres tan marcada como la que tiene el Inter, el encaje quizás es un poco más distinto, ¿no? Hay que ver cómo diseña la versión inside y sobre todo también en inicio, ¿no? Porque el Inter es un equipo que juega con dos puntas contra esos tres, contando a los centrales, más el carrilero, más el lateral izquierdo en uno, del PSG, en ese 3 contra 2 de inicio, hay que ver cómo diseña Isaac esa presión, ¿no? Y también que yo creo que también el Inter tampoco es que es un equipo que se va a digamos que a volver loco a la hora de presionar, ¿no? Un equipo que si tiene que dar un pasito más atrás y esperar en un bloque más medio o bajo, lo va a hacer sin ningún tipo de problema y sobre todo porque no solo como un tema de protegerse mejor, sino también por un tema de lo que comentamos anteriormente, ¿no? Que tiene esa capacidad para salir una vez roba en campo propio y yo creo que es algo que incluso le viene muchísimo mejor a su manera de atacar, ¿no? A sus delanteros, a sus atacantes, a sus carrileros, que estar en campo rival constantemente y tener al rival hundido, ¿no? Que quizás por eso es la diferencia quizás que ha habido entre Champions y Liga, que en Liga se encuentran equipos que son, en teoría, ¿no? Y en la práctica también más débiles que ellos y quizás tienen que convivir con situaciones de bloque bajo de rival, situaciones que son completamente distintas a las que se han encontrado en Champions, ¿no? Y quizás por eso un momento han tenido partidos donde se han atascado y le ha costado un poco quizás sacar puntos que luego le costaron a la hora de no salir campeón. Hablabas específicamente acerca de estos momentos de juego en los cuales el Inter de Milán puede terminar encontrándose en situaciones sobre todo de bloque medio. Como decías, un equipo que no tiene ninguna timidez a la hora de colocarse en bloque, sobre todo por los tantos beneficios que terminan obteniendo una vez recuperan el balón y comienzan dichas transiciones. Los otros días, nuestro compañero Roger Bonet, Ruche, que le mandamos un abrazo desde el sitio web de Game Changer, este grandísimo proyecto, el cual, bueno, él está liderando. Comentaba en su cuenta de Twitter y dejaba un video en el cual mostraba la disposición del Inter de Milán una vez ese balón llegaba al carril externo y cómo los jugadores, en vez de desplazarse en esa basculación de forma horizontal, lo hacían un tanto de forma diagonal. Nosotros particularmente estuvimos charlando un poco acerca de ello por interno, pero me gustaría también que comentaras ello con respecto a nuestros suscriptores, Nori.
qué beneficios puede llegar a tener, sobre todo siendo un equipo que una vez ese balón llega hacia ese sector, trata de colocar bastantes jugadores, lo cual es positivo en algunos casos, pero si el rival es capaz de superarte y llevarte el balón hacia el otro sector, ya hay que ir viendo también cómo el equipo se termina reacomodando y más ante jugadores de tanta calidad técnica como las que tiene este PSG en el mediocampo, como Vitinha, el propio Joao Neves, Fabián, o jugadores tan rápidos también en su saga, como lo son Nuno Méndez o el propio Hakimi, o en su propia delantera, jugadores con una calidad técnica buenísima, pero también con unas habilidades físicas igual que los convierten en unos ganadores de duelos natos. No, sí, Mochi, sobre todo esa defensa diagonal, es algo que bueno, con el tema del libro, sobre todo también lo vi mucho a la ayuda de Aleri, sobre todo en situaciones de bloque medio, eh, bloque bajo. Y sobre todo, para mí, la intención principal que buscan es que en la basculación los intervalos se mantengan, ¿no? Es decir, no haya ese salto inicial a la banda de X jugador, o sea el carrilero, sea el lateral, sea el mediocampista de banda de esa zona, sea el extremo, da igual, que el salto a banda esté acompañado con una basculación manteniendo distancia, ¿no? Pero obviamente, si tú no puedes, si tú estás basculando de lado a lado y te giran y no te da tiempo a achicar, tú no puedes, para mantener tu distancia con tu compañero, para tener la ayuda cerca. Y el intento no tener muy largo tampoco, es decir, tú tienes que ir acompañando ese salto que dio el jugador de banda de manera diagonal, ¿no? No puedes acompañarlo de manera y para en horizontal porque vas a dejar mucho espacio a tu espalda, ¿no? Es decir, sobre todo para mí, sobre todo lo que se busca es esto, ¿no? Mantener la distancia entre Timbal y bueno, y ya de paso matar dos pájaros de un tiro porque estás plantando tu bloque en diagonal, ¿no? Y sobre todo una diagonal que va de frente al balón y no te deja espacio para esa conexión entre líneas, ¿no? Tiene que haber un pase extra en horizontal primero para que te puedan romper una línea, ¿no? Pero ya te digo, para mí sobre todo lo que busca esa defensa diagonal cuando el balón va a banda es tratar de tener las ayudas cerca, que me parece que es muy útil en ese sentido, ¿no? Sobre todo para que no haya un salto de un jugador a la banda y que el compañero que quede a su costado, que le quede muy lejos, o sobre todo también para si hay un balón a banda y la otra opción que se suele escoger, si no te da tiempo si no te da tiempo a bascular, es no saltar, ¿no? Entonces, como esas dos opciones quizás no quizás la tercera opción es esa, ¿no? La defensa diagonal para, para mantener la distancia y mantener sobre todo también la estructura y cerrar los espacios entre líneas. Y te preguntaba, Nori, acerca de ello, sobre todo porque el PSG cuenta con jugadores en sus extremos, tienen mucha habilidad, sobre todo en estas situaciones de uno contra uno y demás, capaces de superar rivales, de contar con estas ayudas tan cerca por parte de los defensores del Inter de Milán, hasta cierto punto le da cierta confianza a ese compañero que si es superado, sabe que un compañero suyo, bueno, estará cercano a dicha zona o a dicho duelo. Y Claro, y es una ayuda también escalonada, ¿no? Que como al ser en diagonales es escalonada, ¿no? Es decir, si el rival tiene capacidad, me están ayudando aquí por atrás, si el rival si tiene la capacidad de escaparse por, por banda, es decir, escaparse por un ejemplo, por un costado, el jugador tiene capacidad de reajustar hacia el otro costado, ¿no? Y si se le escapa por dentro, también tiene esa capacidad de reajustar por dentro, ¿no? Si están en horizontal y se te escapan por afuera, este que está detrás ya no va a tener capacidad de reajustar, ¿no? Va a reajustar quizás el lateral a tu espalda, el jugador que te está cuidando la espalda por detrás en una línea, eh, en una línea anterior, ¿no? Pero al defenderse en diagonal tienes la ayuda, tienes ese jugador te sirve como ayuda para los dos costados, para las dos salidas, ¿no? Si te superan por dentro, si te superan por fuera. sobre todo es un tema desde la propia orientación corporal que al final le permite, su propia orientación dentro del cuerpo, le permite tener una postura en la cual, en la cual pueda salir hacia ambos perfiles como venías comentando.
Y Nori, quisiera, antes de finalizar, igual, No, no, y no solo, Monchi, no solo un tema de orientación, es un tema de distancia. Eh, exacto, porque quizás no me expliqué bien, ¿no? Quizás vemos, por ejemplo, un 4-4-2 y estamos viendo una situación de duelo de un rival contra jugador externo en segunda línea, ¿no? Es decir, contra el mediocampista de banda, por ejemplo. Se le van al mediocampista de banda por fuera y la ayuda tiene que venir obligatoriamente por parte del lateral, ¿no? Si se le van al mediocampista, si el mediocampista se le va por dentro, la ayuda seguramente haría de ese jugador, de ese mediocampista, digamos, medio centro, en esa formación 4-4-2, por ejemplo, ¿no? Pero al ser en diagonal, ese mismo mediocampista que está a su costado, que es el que es medio centro, se puede servir de ayuda si se le van por fuera o si de ayuda si se le van por dentro, ¿me entiendes? Entonces, al final, como quiera que sea, está defendiendo dos espacios con un mismo jugador. Y como comentabas, al final siendo el Inter un equipo que en transición se activa muy bien, no tiene ciertos complejos a la hora de realizarlo porque sabe que la recuperación del balón va a tener opciones para las cuales el equipo pueda cambiar de fase o pueda comenzar su transición hacia el ataque. Y al final, bueno, con delanteros como lo son el propio Turán, el propio Lautaro y demás, terminan hasta cierto punto siendo redes de apoyo bastante interesantes. Nori, también No, hemos... Sí, y lo que decía, ¿no? Y lo que me gusta de este Inter, sobre todo, Monchi, es que es un equipo que puede que el rival lo meta contra su portería y tienen los 10 jugadores con esa doble punta que tú mencionas ahora mismo, un día ayudando incluso hasta la frontal de su propia área, que a pesar de estar muy hundidos, siempre tienen esa capacidad de encontrar la manera de salir de ahí de nuevo en transición, ¿no? Que no es común, porque al final cuando te hunden demasiado, luego te están hundidos que no tienes capacidad de salida, ¿no? Pero el Inter por ello, porque es un equipo que tiene esa capacidad. y que es interesante también porque a la hora de el PSG, a la hora de tener la posesión del balón, y el Inter hasta cierto punto comprimir a sus delanteros cercanos a estas últimas líneas hace también que las distancias de relación en la vigilancia del PSG puedan terminar teniéndoles una trampa a la hora de si deciden acercarse, por así decirlo, demasiado y luego el espacio a recorrer termina siendo grande, aunque si el equipo también está compacto y logras presionar bien corriendo hacia adelante tienes media batalla ganada, pero si son capaces de superarte, ya luego correr hacia atrás se dificulta muchísimo. Y no es un tema menos interesante, porque al final no solo es la capacidad que tengan estos delanteros, sino como mencionas, que pese a estar bastante estrechitos, terminan logrando progresar. No es que simplemente se recupera el balón, se lanza lejos para que el equipo se pase un bloque medio alto, no, es que se progresa. Exacto, y es que al final, sí, como te decía, ¿no? Tienen esa capacidad sobre todo, hacen una cosa que a mí me gusta mucho, que es ir primero dentro para luego ir fuera, ¿no? Te dan 3, 4 pases dentro, ya sea con los puntos, ya sea con los mediocentros, ya sea con los centrales, da igual. Cuando una vez recupera, te dan 3, 4, 5 pases, siempre un pase extra, siempre encuentran un pase extra dentro, y esos 4 o 5 pases le da tiempo a los carrileros, ahí tú tomando el Turi, cuando vienes a ver, ya están metidos corriendo el espacio con muchísima ventaja, ¿no? Que fue sobre todo muchísimas veces le pasó contra el Barcelona, ¿no? Sobre todo partiendo un poquito por la izquierda y terminando por derecha, que el espacio hizo mucho daño. Y que en este tipo de situaciones también un delantero como lo es Lautaro, que quizás es más de en estos espacios reducidos aguantar el balón, de intentar girar, jugar de cara, pero también otro tan potente como lo es Marcos Turán en los recorridos de estos espacios, hace que la cancha, pese a ser grande, termine luciendo pequeña porque las carreras que se lanza son imponentes y tener un delantero que constantemente está en ese ritmo con la capacidad de estirar, de atacar ciertos intervalos, requiere de una concentración tremenda por parte de los defensores del Paris Saint-Germain y también hasta cierto punto de una capacidad física, por así decirlo, la cual logre solventar en este tipo de duelos. Por interno me has comentado mucho acerca de cómo el Paris Saint-Germain hasta cierto punto termina ejecutándose en esa fase de finalización ante un equipo como lo es este Inter, que en muchas situaciones va a estar en bloque, que en esa última línea
presenta línea de cinco, o sea, de cinco jugadores. ¿Cómo crees que pueda terminar haciéndole mayor daño en estos ataques posicionales, sobre todo que puedan terminar dándosele en tres cuartos? En el partido frente al Barça, un Lamine Yamal excepcional terminaba fijando hasta tres rivales, sacándose jugadas de una creatividad tremenda, pero no todos los equipos cuentan con un Lamine Yamal. Pese a ello, entre Sommer y la estructura del Inter de Milán lograron contener a lo que fue el colectivo de Fútbol Club Barcelona. ¿Qué te invita a pensar que deben ser los atajos por los cuales el PSG debe intentar quebrantar hasta cierto punto la estructura del Inter de Azzurri, y sobre todo en este tipo de acciones de ataques posicionales en tres cuartos y demás? Sí, lo que pasa mucho es que, como tú dices, no, Lamine Yamal, el PSG no tiene a Lamine Yamal, pero el Barça tenía a Lamine Yamal nada más, ¿no? El PSG no, el PSG tiene muchísimo más recursos en cuanto al uno contra uno, ¿no? Que, obviamente no lo estoy quitando mérito a Rafinha, no estoy quitando mérito a Ferran, no lo estoy quitando mérito a Dani Olmo, pero esa capacidad de regate de uno contra uno, de jugarse individual, y intentar superar mediante regate, valga la redundancia, en el Barça solo la tiene Lamine Yamal, ¿no? En el PSG la tienen los tres atacantes, ¿no? Los tres jugadores de frente de ataque la tienen, ¿no? Entonces, como quiera que sea, no es lo mismo que tú sabes que le tienes que poner dos, tres, cuatro jugadores a Lamine Yamal, que sabes que le tienes que poner dos, tres, dos jugadores a Kvaratskhelia, le tienes que poner dos jugadores a Dembélé, le tienes que poner dos jugadores a Due, dos jugadores a Barcola, que juegue, que termine jugando, ¿no? Entonces, como quiera que sea, por eso no, por eso te digo, ¿no? El plan de Luis Enrique me parece que está muy bien diseñado porque él sabe, ¿no? Al final, yo te digo, en cuanto a recursos en zona de finalización, me parece que el equipo no es de los más ricos ni está cerca de hacerlo, pero Luis Enrique también sabe que tiene esa capacidad individual que no tiene nadie, ¿no? Y la aprovecha y diseña su plan en función de sus jugadores, ¿no? ¿Qué pasa también, no? El PSG ha tenido partidos de, digamos que atasco no, pero de que no ha sabido aprovechar todo lo que ha generado, no ha sabido aprovechar todo lo que ha generado, pero luego también me parece que también que es un equipo que si le das un metro te equivocas, le tienes tres, cuatro secuencias donde les estás dominando, le estás generando algunas situaciones que tienes un dominio posicional un poquito más marcado en campo rival. Luego, si el PSG te roba, también te hace muchísimo daño, ¿no? Y al final, el Inter de Milán contra PSG va a ser una final de varios partidos entre un mismo partido, ¿no? Y por eso te digo, hay muchos tramos donde hay que ver que puede aprovechar uno, que puede aprovechar el otro, y ahí yo creo que se va a terminar decantando la balanza, ¿no? Por eso te digo, es un partido sobre todo de encajes muy ricos, ¿no? Y que sin dudas al final, al ser la final de las Champions, queremos siempre ver partidos que como espectadores nos terminen ilusionando, partidos de ida y vuelta, de acciones constantes en ambas áreas, pero muchas veces el propio miedo, con el miedo o hasta cierto punto el respeto a no perder, con el que se sale sobre la cancha, termina dando partidos bastante rocosos, bastante cortados, de pocas situaciones de, no vamos a decir de creatividad e imaginación, pero se terminan dando otro tipo de contextos distintos a lo que se pueda ver en el día a día de ambos equipos. Nori, antes de cerrar, ¿qué sentimientos te trae el partido? O sea, ¿qué feeling tienes respecto a lo que pueda llegar a ser el resultado? ¿Crees que el PSG logre hacerse con la orejona? ¿O crees que el Inter sea capaz de retener un título que sin duda lleva siendo uno de los mejores equipos en los últimos años dentro de Europa? Sé que las porras no somos adivinos, ni estamos cerca de serlo, ni somos un proyecto que se dedique a esto, pero me gustaría saber bastante el feeling porque yo realmente, intentándome imaginar el partido, que por suerte no soy el entrenador, bueno, por suerte, por desgracia, no soy el entrenador de ninguno de los dos equipos, pero me cuesta muchísimo imaginarme qué tipo de partido vaya a haber. Por momentos veo al Inter sí en estos tipos de bloques y demás, pero a la vez no sé si ese deseo también de correr que pueda llegar a tener, o sea, no sé sobre todo por parte del PSG, qué parado, o sea, qué intención nos vamos a encontrar por parte del PSG de Luis Enrique. Si quieres recorrer más espacio, están más ataques posicionales, un juego un poco más ralentizado. Realmente no sé sobre todo qué esperar por parte del PSG de Luis Enrique, más que por el Inter de Inzaghi.
No, yo sobre todo, al ser una final de partido único, ser dos equipos, probablemente los dos mejores equipos de la competición, junto con el Barça, ¿no? Que creo que también pudo haber estado en esta final, pero bueno, no llegó. Eh, a pesar de eso, me decanto más por un partido más parecido a lo que fue el PSG, lo que fue la eliminatoria PSG Arsenal, a lo que fue la eliminatoria Inter Barcelona, ¿no? Sobre todo en el sentido de que me parece que va a ser un partido más de mínimo, más allá de que el PSG, ya te digo, va a ser fiel a su estilo, el Inter también, pero quizás, como lo que decía, ¿no? Esa diferencia que existe a la hora de tomar riesgo en campo rival en comparación del Barcelona contra PSG, me hace inclinarme un poquito porque el partido va a ser un partido más de mínimos que un partido abierto y de muchos goles, ¿no? No te terminaste lanzando a la piscina. Valentino Rossi en la Copa. No, es que en realidad lo digo, en realidad lo digo. Bueno, de hecho, yo me lancé a la piscina, por ejemplo, con Arsenal PSG y yo decía que para mí el Arsenal terminaba pasando, igual en una eliminatoria muy de mínimo, con muy poquitos goles, pero bueno, no estuvo ni cerca de suceder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, honestamente, no es que me cueste, ¿no? Pero honestamente, estoy bastante perdido porque estoy un poquito como tú, ¿no? Que a veces creo que una cosa, a veces creo otra y me cuesta dar favorito en las finales porque veo muchos partidos dentro del mismo partido y sobre todo veo que va a ser un partido de mínimos, de, de aprovechar los errores o de aprovechar los aciertos, ¿no? O de aprovechar las genialidades, ¿no? De algunos de los equipos, ¿no? Y también está también, obviamente, el interrogante de los porteros, que como tú dices, bien dices, ¿no? Han sido vitales en ambos equipos para llegar a la final, ¿no? Así Lo sé. que, como te decía, ¿no? Muy difícil, partido muy difícil. Lo cierto es que veremos un grandísimo partido y que todos los amantes del juego terminaremos disfrutando muchísimo. De igual forma, espero que también hayan disfrutado esta charla que tuve el inmenso placer de compartir con mi queridísimo amigo Noriel Miguel. Así que solo les queda, si pueden, suscribirse al canal, darle like, comentar también cuál cree que sea el resultado dentro de esta final o qué tipo de partidos se imaginan dentro de lo que puede llegar a ser el plan de partido tanto de Luis Enrique como de Inzaghi. Intenten meterse en la cabeza de ambos y dejen sus comentarios acá para nosotros también estarlos leyendo, ¿no? Y te cedo la palabra para que termine despidiendo lo que fue este episodio especial, ya que es previa a una final de Champions. No, y especial también porque no estuve solo en ningún momento, ¿no? Tuve compañía una vaquita, los muñequitos de Blue y Bingo, no sé si los has visto, sabes cuál son. Aquí Todavía no prácticamente tengo niños, cuando los tenga los veré, sin duda. toda la decoración de la casa son con los muñequitos de Blue y Bingo, y bueno, estuvieron muy presentes ahí en el podcast, en este programa, así que nada, como tú dices, ¿no? Un episodio especial, pero todo por eso, ¿no? Por la visita inesperada que tuvimos. Bueno, como ya les decíamos, nos vamos, nos vemos. Un fuerte abrazo a todos.